Bienvenido, Edu. Gracias por concedernos esta entrevista y nada, preséntate un poco para nuestra audiencia. Pues muchas gracias. Sí, soy Edu Martínez, soy ingeniero técnico de obras públicas con formación también en económicas y un MBA. Y bueno, pues llevo del orden de 20 años trabajando como ingeniero en proyectos de carreteras, tanto en España como en el extranjero. Y bueno, parte de eso siempre me ha gustado mucho, la vertiente tanto económica como de emprendeduría y demás. Y bueno, pues en estas épocas que he estado también en el extranjero, que tenía algo más de tiempo y tal, también me ha dado, empecé por abrir un blog a base de escribir y tal. Luego, pues escribí un par de libros relacionados con lo que me gusta, que es la inversión inmobiliaria. Bueno, son libros que han tenido buena aceptación. Y bueno, básicamente ahí dedico mi tiempo a las inversiones y a nivel, digamos, personal y al trabajo como ingeniero. Y en el trabajo como ingeniero, ¿eres jefe? ¿Qué puesto tienes más o menos? Por centrarnos un poco ahí. Sí, bueno, tengo cargo, ¿cómo le llaman? Entre técnico medio y bueno, digamos, reporto consejos de administración y tal. Depende del proyecto, pues en unos pues tengo cargo de director técnico, en otros tengo cargos de director general, dependiendo de las necesidades de la empresa. Entonces, digamos que es la persona normalmente, en unos casos, el que reporta a los accionistas, al consejo de administración, y en otros casos, pues es una tarea más técnica de interacción tanto con el cliente, que suelen ser administraciones públicas, como con dirección de obra, contratista y la parte de financiación, que es la que llevan los bancos. Normalmente muchas inversiones a través del Banco Europeo de Inversiones, que es quien financia la obra pública. Muy interesante. ¿Y ahí qué habilidades blandas consideras o crees que te ayudan en tu día a día? Bueno, si hay un aspecto que siempre destaco y que a nivel profesional me ha ido muy bien, es el tema de la comunicación. No sé, de una manera como natural, no tanto a nivel personal, pero sí en lo profesional, se me ha dado bien este tema. Entonces, sobre todo cuando hay mucha tensión por plazos de entrega, por problemas, digamos, tensiones económicas y tal, pues intentar no caer en la trampa esta, ¿no? A veces de estas situaciones que se producen conflictivas, intentar mantener la calma y tal, mirarlo todo con perspectiva y intentar eso ayudar. Y eso, cuando mantienes esa actitud, pues hace que la otra parte también se relaje y al final puedes llegar a un acuerdo. Pero bueno, esto también ha sido una parte que ha llevado años. Porque al principio, cuando era más joven, pues me alteraba mucho más rápido, tal, era mucho más enérgico, digamos. Y con el tiempo, o sea, la habilidad de comunicación siempre la he tenido, pero ese plus de paciencia, de intentar hacer un análisis global de la situación más en plan estratégico, pues es algo que he ido aprendiendo con el tiempo. O sea, es una mezcla entre una parte de negociación y Correcto. una mejor gestión emocional, ¿no? En cuanto a esos prontos que dices o a Sí, esa energía, ese reprise. sí, no, y a ver, ¿qué pasa? El sector de construcción, igual que el sector industrial y tal, es un sector que, digamos, como hay intereses contrapuestos a nivel económico, ¿sabes? Cada uno en su parte del contrato tiene su interés. Sí que es cierto que se genera mucha tensión de una manera muy natural. O sea, es que ya de por sí el sector es así. Si sumas aparte, pues que algún contratista se haya adjudicado una obra por un precio pues bajo o que te coja por medio un problema tipo inflación, tipo tal, te genera este tipo de situaciones tensas, que son normales dentro del sector. ¿Vale? Entonces, bueno, es un habitual, no es que sea algo extraordinario. Y entonces tú sí que has confiado mucho en tu habilidad, en tu capacidad de comunicación y eso te ha resuelto muchos problemas. O sea, Sí, sí. te ha generado ese camino y esa facilidad para poder gestionar tu día a día. Sí, a ver, ahora, claro, con cargos más altos es distinto, pero la fui desarrollando desde el principio. Yo recuerdo cuando recién era, pues esto, ingeniero junior, bueno, pues yo qué sé, conseguía ciertas cosas que de manera natural nadie las conseguía. Por ejemplo,
tenías que revisar una obra con la arquitecta municipal, típica persona, digamos, conflictiva, con cierto, digamos, poder dentro de la organización y tal, la típica persona que como que no se le puede decir nada, pues conseguía de alguna manera que se sintiera a gusto conmigo y que esas obras, de alguna manera, pues eso, ella me diera ese plus que necesitamos de resolver por ciertas dudas técnicas o lo que sea, ¿no? Y recuerdo perfectamente que me designaban a un par de funcionarios en concreto a que fuera yo siempre a la negociación. ¿Y qué hacía? Pues nada, cosas de lo más normal del mundo. Preguntar qué necesitan, irles a buscar con el coche, tener el coche limpio, eso me lo recordaban siempre. Jolín, eres el único que vienes a buscar con un coche que no está lleno de barro. Es un detalle mínimo, pero... No, pero dejarle su espacio, que hable, que tal, preguntar alguna cosa, ¿no? Dejarle que se desarrolle. O luego cosas tan sencillas como vamos a hacer un café o vamos a almorzar o tal. O sea, cosas muy, muy sencillas, pero a veces la gente no piensa, ¿no? Recuerdo un día que conseguimos una foto desde un edificio muy, muy alto para hacer una vista aérea de una de las obras. Era un espacio restringido, un espacio privado. En aquella época no había drones ni había nada. Y conseguimos hacer el edificio simplemente invitando a de seguridad a un café. Ya está, y subimos a hacer una foto. Pues cosas tan sencillas como esta, ¿no? El acercarte a la persona, explicar lo que necesitas, no sé qué, y tener empatía, preguntarle qué tal el día, qué tal... Sí, esa escucha activa, Exacto. saber escuchar qué es lo que quieren, Claro, para poder ofrecer algo que sea bueno para los dos, un win-win. correcto. Y en el caso este del ejemplo de tomar la foto, claro, tú hablas con una persona que al final está ahí haciendo tareas de recepción y vigilancia, que es una tarea pues bastante aburrida durante todo el día. Bueno, el que tú vayas, pues es una novedad. Si encima pues haces una mínima amistad o no sé qué, pues bueno, esa persona lo agradece. O sea, por lo que nos cuentas, tienes muy desarrolladas esa parte de carisma, de habilidades de o sea, la parte más social de negociación, conexión con la gente, de capacidad de escuchar y plantearles las preguntas correctas para poder llevarlos un poco pues a tu terreno. Al final, pues todo el mundo tiene sus objetivos y tú pues sabes de una forma más innata llevar todo eso. ¿Y alguna habilidad que creas que te ha faltado siempre o que te cuesta mucho llegar a conseguir? La que más, quizá la paciencia. Que por un lado, dentro del sector que me muevo, no me ha ido mal, porque, claro, hay diferentes perfiles de ingeniero. Entonces, al final, una persona que es como muy activa, muy movida, muy tal, pues a la par es muy resolutiva. Pues tomamos decisiones muy rápidas, en caso de, pues eso, de indefiniciones, de urgencias, de tal. Pues eso va bien. A veces sí que necesitas un mínimo de reflexión, pero bueno, si te acompaña pues a alguna otra persona, algún otro técnico, no sé qué, que pueda hacer ese contrapunto contigo, que eres más impulsivo, pues es suficiente. Me ha ido bastante bien, pero no te digo que siempre lo haya acertado, ¿no? Entonces, esa parte más de paciencia, quizás la que me falta. Con el tiempo lo he ido mejorando, también conforme nos vamos haciendo mayores, ¿no? Que tenemos un pelín Vamos aprendiendo. de energía también y tal. Pero sí, esa la destacaría, por supuesto. Y a medida que has ido progresando en tu carrera, que has ido pasando a un rol un poco más de liderazgo, ¿cómo has visto esa faceta tuya o sea, al final esa habilidad blanda de liderazgo con tu equipo? ¿Y qué características le verías a ese equipo que venían con ellos, o sea, que traían consigo, y cuáles les faltaban? Vale. A ver, cuando llega una persona al equipo, intento dedicarle tiempo, explicarle. Bueno, al inicio de la carrera quizá, claro, llega una persona nueva, le explicas como todo de golpe, es demasiada información, pero luego como tampoco he tenido tanto tiempo para dedicar a esa gente, me he centrado mucho en lo básico y luego lo que siempre he intentado cuando he tenido un tiempo, un rato, es, aparte de revisar el trabajo, atender a las dudas que tengan o lo que sea, estar un rato con ellos y decir, oye, vamos a hacer un café, a ver qué tal y cómo estás y, ¿sabes? Un poco preguntarles qué esperan del futuro, de tal.
para hacer ese mínimo de conexión, digamos, humana, ¿no? Porque si no es como si una persona viene a trabajar como si fuese un robot, ¿no? Entonces, intento eso, sacar un tiempo, un ratito, que no tenga mucho para poder dedicarle, oye, que se sienta como, oye, mira, aquí estoy hablando con una persona y luego, pues, obviamente, atenderé esas dudas que tenga técnicas. Bueno, luego como cada persona es como es, pues al final te vas encontrando de todo, pero a mí hay una de las cosas que me gusta mucho, valoro mucho, que es la comunicación. O sea, tampoco pretendo que sea el trabajador un orador, digamos, pero sí que me diga que, pues eso, la verdad sobre qué situaciones tiene, pues de todo índole, tanto en el trabajo propiamente, problemas que tenga técnicos o no técnicos, su relación con los demás o con el tipo de trabajo, ¿vale? Que esto alguna vez me he encontrado que tú vas preguntando y todo bien, todo bien, todo bien, pero resulta que luego te enteras pues por detrás que aquello que te había dicho bien realmente no te estaba diciendo la verdad y tal. Entonces, bueno, como soy una persona creo bastante comprensible, intento desarrollar ahí la empatía, pues sí que me gusta, hombre, dime la verdad. O sea, esto me gusta, esto no me gusta, pues esto lo haremos de una manera, lo otro de otra, o este trabajo que a ti no se te da también Yeah, lo hará otro, o lo que sea, ¿no? Intentar buscar una solución. Pero para eso necesitas comunicación por parte del equipo. Entonces, completamente. hay aquello que dicen, ¿no? De 80% actitud, 20% aptitud. No sé si los Sí. porcentajes varían, ¿no? Depende de quién lo diga y tal. Pero estoy bastante de acuerdo. Claro, necesitas unas capacidades mínimas, intelectuales, técnicas, Sí, bueno, un esto sí, capacidades, conocimiento. conocimiento, o depende del tipo de trabajo, ¿no? Mm. Habilidades. Y luego la otra parte es que querer hacerlo, ¿no? Querer hacerlo Y bien, querer sueles, aprender. y suele pesar mucho más, Sí, que es sí, lo que por decías del supuesto. 80-20. Por supuesto. Sí, 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 porque al final una tarea, bueno, pues por fácil o difícil que sea, pues a base de repetición, de aprender, de no sé qué, se Mm. puede hacer. Pero claro, si tu actitud es ya negativa, pues no. O sea, Y eso es muy importante, sí. claro, o sea que cuando tú buscas personas para tu equipo, valoras mucho más esa parte de actitud. Y en esa parte de actitud incluyes también lo que son las habilidades blandas, que ya nos has introducido, que mucho peso tiene la parte de comunicación, porque si no hay comunicación, pues no puedes mejorar nada. O no puedes detectar los problemas fácilmente, porque si no te los comunican, no te dicen falsedades, no vale. ¿Y hay alguna otra habilidad blanda que puedas valorar? Entiendo que para un equipo puedes buscar o trabajo en equipo o una buena gestión del tiempo. No sé muy bien en tu trabajo, que es un sector que me queda un poco más lejos, de obras públicas y demás, ¿qué se valora a nivel de soft skills? Porque al final, bueno, hard skills, pues que tenga unos ciertos conocimientos técnicos, pero a nivel de soft skills. Sí, bueno, la parte que decías del trabajo en equipo, al final tienes mucha interrelación, sobre todo con los miembros de tu equipo. O sea, claro, Mm, no te digo que seas un santo con todo el mundo, ¿no? Pero sí que el equipo tiene que trabajar y ser completamente solidario entre él, defenderse mutuamente, ¿no? Muchas veces hay situaciones con el cliente o con terceras partes que al final, pues eso, y yo cuando me ha defendido, por ejemplo, un jefe y tal, pues te sienta muy bien, ¿no? Que algo que te ha salido mal te defiende tu jefe a muerte, ¿no? Eh, pues, bueno, esa parte misma que yo intento trasladar a cuando he tenido gente por debajo, yo creo que es importante el tema de trabajar en equipo y sobre todo, oye, de ese refuerzo positivo, ¿no? Oye, pues esto no se ha dado bien hoy, no pasa nada, pues ya tal, no todo el mundo lo hace perfecto yeah. siempre, pues un día no se te da bien, pero los otros 9 sí. Entonces, bueno, pues eso. El trabajo en equipo, por supuesto. Y bueno, no sé si ahora se me ocurre alguna habilidad más que tenga que desarrollar. Tema comunicación que habíamos dicho, importantísimo. Mm, Y luego, sí, hablabas de la gestión del tiempo. Esto es importante, no tanto por ser súper eficiente, ¿no? El típico el time blocking y tal. No tanto por eso, sino por saber identificar el típico que dicen, ¿no? ¿Qué es lo urgente, qué es lo importante, qué es lo que, ¿no? O qué es lo rutinario y tal. Hay una definición así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces tienes que tomar decisiones de qué es lo primero que tienes que responder, ¿no? Te entran muchos requisitos, muchos requerimientos
constantemente durante todo el día, todos los días. Claro, hay cosas que puedes resolver en minutos, cosas que en horas, cosas que necesitas semanas, cosas que necesitas ampliar equipo. Y bueno, pues eso, unas cosas pues son urgentes que tienes que hacerlas ya, otras no, otras igual te lo pide el cliente, las otras igual te la Mm, pide la empresa. Tienes que estar ahí ponderando, ¿no? Porque mm. al final tu tiempo es finito. Entonces, constantemente tienes que decidir en qué tarea te tienes que centrar para, tanto tú como tu equipo, para poder resolver esto. Y eso es importantísimo. Eso, sí, sí, eso, vamos, cada persona tiene que entender muy bien este concepto y independientemente del cargo que tenga, porque al final todos nos encontramos con este tipo de situaciones. Entonces, cuanto más cargo tienes, pues más se dan, pero a todos los niveles tienes que tomar estas decisiones. Muy bien. ¿Y crees que la gente sale preparada de sus estudios académicos actuales, o sea, del sistema educativo actual, para traer en la mochila esas herramientas? A ver, este tipo de habilidades, al menos aquí en España, siempre hemos sido flojos a nivel Mm, académico. Supongo que las nuevas generaciones poco a poco van mejor porque hemos pasado, bueno, pues el sistema educativo ha ido cambiando y entonces esto el profesorado pues se ha dado cuenta, ¿no? Que es algo relevante. Aún falta mucho camino por recorrer. Sí que los jóvenes les notas eso algo más preparado, pero yo, por ejemplo, que me he tirado tiempo en Reino Unido, veo la diferencia. Allí es algo básico en la educación, incluso por encima de tener unos conocimientos pues, grandes en idioma, en, no sé, en ciencia y tal, y valoran mucho esto, valoran mucho, pues eso, que el niño al final pues sepa expresarse en público, que sepa trabajar en equipo, que no se quede callado por vergüenza, que se sienta integrado. Todo este tipo de cosas las trabajan muchísimo. sí, Y aquí creo que aún estamos muy lejos de ello. sí, el modelo anglosajón es un poco diferente al nuestro, en ese aspecto sobre todo que comentas de la expresión oral, el debate, el pensamiento, o sea, la forma de expresar sus pensamientos, el pensamiento crítico. Sí, estamos de acuerdo en eso. Vale, si pasamos un poquito más a tu otra parte profesional más de emprendedor, ¿qué has encontrado que es tu, digamos, tu habilidad estrella y cuál es tu habilidad más por desarrollar en esa faceta? Vale. Bueno, como inversor tienes una parte analítica de saber ver esa oportunidad, qué rentabilidad, qué rendimiento te va a dar y sobre todo de analizar muy bien los riesgos. Quizás es más importante incluso que saber calcular la rentabilidad, porque si se te escapa un riesgo, pues se te va la operación, ¿no? Esa parte bien. Y luego hay una parte también, digamos, de más personal, de los contactos que vas haciendo, de saber mantenerlos, saber alimentarlos, intentar buscar la alineación de objetivos. Esto es importantísimo. Claro, si resulta los ejemplos que os decía antes Mm, en el trabajo, resulta que cada uno, cada empresa, cada sea tienen intereses contrapuestos, es muy difícil llevarse bien. Pero en este caso, en el tema de las inversiones, pues sea lo contrario, ¿no? Muchas veces pues hay gente que va a comisión, entonces cuanto mejor te vaya tu operación, pues más ingresan ellos. También muchas veces el tema de pagar este tipo de comisiones te hace tener un networking interesante, o sea, no mm. por ahorrarte el último euro va a ser mejor, porque tú al final estás conservando una relación, digamos, Sí, profesional estás interesante. construyendo unos pilares a futuro, no, no dinamitas por un beneficio extra en una operación puntual, estás dinamitando tu futuro con esa persona o Mm, con otras opciones de futuro, ¿no? mm. Eh, Bueno, esto un poquito lo que hablamos de los puntos fuertes, puntos débiles, quizá el dedicarle demasiado tiempo dentro del tiempo libre. Ujú. Claro, al final, pues dentro de mis tareas profesionales no es que me deje mucho tiempo y al final si hago este tipo de inversiones y tal, claro, me están quitando tiempo, digamos,
personal o familiar. Y me cuesta mucho poder encontrar el equilibrio este de llegar a todos lados, ¿no? Entonces, bueno, sí, intento no pasarme con esto, pero es algo que me tengo que autoimponer constantemente, porque si no estaría constantemente analizando, pero para ver inversiones no siempre son cosas que puedes analizar en el despacho o en casa, a veces te tienes que desplazar y claro, pues esto te quita tiempo y son cosas que tienes que ir midiendo. Y bueno, cosas que tengo por desarrollar de todos los puntos negativos. Antes te decía, sí, la parte comunicativa se me da bien, pero se me da bien en las distancias cortas. Por ejemplo, cuando voy en un grupo inversor grande y tal y de repente conoces 80 personas nuevas, me cuesta lo típico de estar en el circulito y a ver de qué hablamos y tal. Al final lo hago, con el tiempo lo vas aprendiendo, pues algo que de pequeño, digamos, ya va arrastrando este déficit, ¿vale? Lo que pasa, digamos que hasta los 14 15 años era muy, muy introvertido. Me costaba mucho toda esta parte y luego la vida me fue llevando a exponerme públicamente a través de, pues eso, de amigos, con uno monté una asociación, un club de montaña, una asociación de deporte, ¿no? De montañismo, también he estado en otro tipo de asociaciones. Al final, pues bueno, por mi capacidad, digamos, analítica y responsabilidad, pues me había tenido también cargos y tal, y eso te hace, pues eso, tener que hacer exposiciones orales, tener que dar la bienvenida a los nuevos socios del club. Entonces, bueno, pues esa parte que hacemos bien, y luego cuando hablaba pues en público, pues al final te he esforzado y todo eso, digamos, que me ha hecho mejorar esta parte. Aún sigue siendo, digamos, mi parte más flojita, pero nada que ver con cuando era más joven, ¿no? Entonces, claro, a base de situaciones que se me Sí, han dado en la vida, pues lo he ido de mejorando. practicar. O sea, al final el experto se hace practicando. Correcto. No recuerdo la cifra exacta de cuántas horas tenías que practicar una habilidad para ser un experto en ella, pero eran un montonazo. Bueno, 10.000 horas decía O Rafa algo Nadal, así, ¿no? decían una barbaridad de horas, pero está claro que cuanto más practicas, más bueno eres, o al menos más vas mejorando. Pues sí, bueno, a ver, tú lo has dicho antes de que empezáramos la entrevista, que este tipo de cosas pues te costaban antes más y que ahora pues ya te vas viendo un poquito más cómodo en estas situaciones Sí, y nosotros te lo agradecemos, que al final pues es una entrevista más y bueno, pues esperamos que esto sirva para que vayas mejorando y vayas también exponiendo y que le sirva también a la gente para ver que las cosas practicando pues se van consiguiendo. Queremos que comunicas perfectamente, o sea, nos está quedando todo clarísimo. muy bien, muchas gracias. Bueno, pues por seguir un poquito más, si seguimos un poco profundizando en esa parte emprendedora, nos has comentado que tienes 2 libros sobre inversión inmobiliaria. Sé de buena tinta que tienes algún que otro libro más por ahí, temáticas varias. ¿Cómo sale esa vena emprendedora? Pues así un poco, ¿cuándo nace? Bueno, la vena emprendedora la he tenido siempre, desde pequeños. Mis orígenes son de familia humilde, siempre he tenido como la necesidad esa de generar. Entonces, bueno, pues eso, mis padres huérfanos ambos intentaron dar lo mejor, pero bueno, no llegaban a donde no podían. Y entonces siempre como que lo he vivido esa necesidad en casa, ¿no? Y supongo que ha sido el motor que me ha hecho ir como, no sé, si un paso por delante del resto, más revolucionados o más lo que sea. Digamos que mientras toda la gente en la universidad está pensando en salir de fiesta, pues no te digo que yo no fuera, pero bueno, no podía fallar a mis obligaciones, ¿no? Incluso trabajaba y estudiaba a la vez, lo cual hace, pues eso, todavía más reto, ¿no? En la fase universitaria. Entonces, eso lo llevaba ya de pequeño. Luego la parte ya de escribir y tal, antes te comentaba, todo empezó porque quería escribir un blog. Siempre he tenido inquietud por los temas de fiscalidad y de economía y tal, ¿vale? Entonces me di cuenta en mi primer trabajo, cuando tuve que hacer la primera declaración de la renta, de que no tenía ni idea. Y el no tener ni idea me generó, no sé, como, no sé si, no decirle frustración, era como una inquietud, ¿no?
Entonces, bueno, oye, a base de hablar con compañeros, tal y cual, me explicaron cómo iba y realmente me empezó a gustar mucho el tema de la fiscalidad. A la vez empecé segunda carrera y tal, relacionada con económicas. Me interesó mucho el tema y luego me di cuenta que lo típico, que un amigo tenía un problema de, no sé, bueno, pues eso, yo qué sé, con Hacienda, me llamaban. Que otro tenía un problema que tenía que tramitar, no sé qué, con el ayuntamiento, no sé cómo se hacía, me llamaban. Que, bueno, cosas así, ejemplos de este estilo, ¿no? Entonces, con el tiempo, me di cuenta de que había mucha gente porque tenía dudas del día a día, pues de ese tipo de gestiones, de cosas, y siempre me había quedado con las ganas de eso y de saber hacer una página web. Entonces, cuando me fui a trabajar al extranjero, me quedé con bastante tiempo libre. Al irme al extranjero, claro, tuve que dejar todas las asociaciones donde estaba involucrado y de repente como que pasé pues eso, de estar ocupado 100%, aún no tenía niños en esa época, a tener mucho tiempo libre. Aparte, pues países con clima bastante malo y tal, pues te queda pues, mucho tiempo, digamos, libre, ¿no? Entonces, pues me decidí primero a aprender a hacer pues, las páginas web y tal. Primero intenté, pues, bueno, algún tema de aprender temas de SEO y cosas de este estilo. Y luego acabé haciendo lo que a mí me gustaba, que era hacer un blog donde yo expresaba por temáticas, cosas que sabía hacer, ¿no? Entonces, pues tengo, pues, el apartado de fiscalidad, pues explico, yo qué sé, cómo tienes que declarar tus impuestos cuando estás en el extranjero versus la Hacienda española, ¿no? Por ejemplo, que es una de las cosas que tiene bastante éxito. O yo qué sé, otro apartado, pues de inversiones, otro apartado de gestiones varias. Digamos que el blog me dio salida a bueno, a lo que yo ya venía haciendo de manera natural con amigos y tal, pero de dejarlo de manera estructurada y libre para que el que tenga ese problema, pues que encuentre allí un rincón en internet que alguien se lo explique, ¿no? A la vez me ha servido a mí como para organizar mis conceptos, pues bueno, tengo bastantes artículos, yo diría que más de 150 publicados. Entonces, bueno, y cuando yo acabé de hacer el blog, pues eso, llevaba bastantes años con el tema de la inversión inmobiliaria y tal. Me gustaba mucho un autor, que se me va a olvidar el nombre, Raymond Samson. Raymond Samson, que es una persona que tiene escritos más de una treintena de libros. Y más otros autores siempre decían, tienes que escribir tu libro, ¿no? Siempre, pero a cualquier persona en general. Era como una recomendación de tienes que hacerlo. Y de repente un día con esa idea de tienes que escribir tu libro, bueno, más el tema de mi conocimiento en la inversión inmobiliaria y yo ya había desarrollado el blog, ya, digamos, ya me había quedado satisfecho con esa tarea pendiente, tanto de explicar mis cosas como de saber programar una página web, pues me decidí por el tema de escribir el libro. Y la verdad que tuvo muy buen tirón, tuvo mucha salida. Luego aprenden muchas cosas porque, claro, no solo es la redacción, es estructurar el libro, son muchas cosas, ¿no? El documentarte muy bien, pues eso, qué legislación te aplica, fiscalidad, diferentes cosas. Y luego, pues una parte más de marketing, pues muy interesante, ¿no? Oye, qué portada le pones, cuál es el título, tema de palabras clave, etcétera, etcétera. Incluso a la hora de definir el precio, ¿no? Entonces aprendes cantidad de cosas y siempre, bueno, me ha gustado aprender cosas nuevas. Sí que es cierto que, bueno, pues en ese caso aprendí a ciencia cierta cómo redactar y publicar un libro y luego, yo qué sé, igual me empiezo a estudiar sobre nutrición, ¿no? O sea que me gusta mucho profundizar sobre temas cuando tengo ese desconocimiento, entonces profundizo mucho en uno y lo aprendo, ¿no? O sea, por ahí quien le llama el multipotencial, le llaman por ahí. Sí, el generalista que se ve que va centrándose y va cogiendo, en lugar de especializarse en un solo tema, pues profundiza en uno y cuando ya tiene todo el conocimiento va y profundiza en otro. Exactamente. Muy bien, muy bien. Pues nada, pondremos en la descripción del podcast tus libros, los enlaces y demás, por si alguien está interesado y de tu blog. Y así, pues si quieren conocerte más y conocer lo que expones en ellos, pues que tengan acceso. Vale, muchas gracias. Nada. Si pasamos un poquito a tu vida personal,
¿qué habilidades, o sea, seguimos en la temática de habilidades blandas, que eso es de lo que va un poco nuestro podcast? ¿Qué habilidades blandas consideras fundamental para tu vida personal? ¿Centrada más a nivel familiar, más a nivel de amigos o más a...? Como veas, o sea, así un poco lo primero que te salga y luego pues si quieres pasamos por el resto de palos. Vale. Bueno, pues a ver, ahora que tengo 2 niños pequeños, 6 y 4 años, la verdad es que es un desafío completamente. Entonces aquí lo que más estoy desarrollando es la paciencia. Y luego los niños, cuando parece que lo tienes encarrilado, como que cambian de fase tal y te sale con un problema nuevo, ¿no? Y bueno, intentas controlar la situación y es un desafío más o menos constante, ¿no? Porque cuando no es el grande, es el pequeño, pues siempre sale alguna cosa. Entonces son una fuente realmente de aprendizaje Continuo. continuo y sobre todo de desarrollar la paciencia. Y ellos que son una bomba de emociones, porque al final tienen pues eso, una salida de emociones muy rápida, no las filtran ni las contienen ni nada. ¿Qué tal esa gestión de emocional, ese control y gestión emocional, tanto tuyo como ver cómo inculcárselo? Vale, bueno, por la parte nuestra de los padres, a veces la dificultad es que no tienes el tiempo o la energía que necesita el niño. Entonces, claro, si tú llegas del trabajo muy cansado, has tenido un día muy malo, tu gestión de la situación va a ser mala. Entonces, lo que intento junto con mi mujer es que responda el que está en mejor situación, que puede ser el que lleva menos horas con los niños o puede ser el que más descansado está o el que tiene un día más equilibrado, ¿no? Entonces, esa parte con la mujer sí que de manera innata, no es que lo hayamos hablado, pero sí que lo hacemos así, ¿no? A la que uno igual tiene un día más cruzado, que intente apartarse que sea el otro el que dirija la situación con los niños. Y luego respecto a los niños, bueno, pues diferentes estrategias. Pues está desde la típica de intentar distraerle con otra cosa, con otro tema, o intentar recompensarle, ¿no? De manera positiva. Oye, pues si haces esto, o si, bueno, lo enfocas, ¿no? Hacia lo que tú quieres, que en este caso es pues, que se porten bien o que hagan algo, que hagan los deberes o que se coma algo, ¿no? Si está cenando y no quiere comer o algo así. Intentar recompensarle de manera positiva. O, bueno, luego hay un libro que leo yo a los niños que se llama El monstruo de los colores, que entonces le explica al niño, pues identifica cada sentimiento con un color, ¿no? Pues el negro es el miedo, el verde es la calma. Ira. Entonces sirve para explicarles y tal, pues eso, que ellos tienen esos diferentes estados de ánimo, como lo tienen los adultos, y que tienen, pues eso, que saber ordenarlos y tal, y bueno, digamos que hay un momento para cada cosa, ¿no? Ese libro va bien por lo menos para explicárselo. Sí, nosotros también creemos en Abilimecum que es fundamental que los niños sepan reconocer sus emociones y expresarlas, porque de esa forma, ligado a lo que decías tú antes de la comunicación, cuando un trabajador, en este caso tu hijo, es capaz de expresarte y comunicarte sus emociones, tú puedes reaccionar a ellas mucho mejor que si solo es una rabieta, que a lo mejor viene por un susto o un miedo o eso, y lo está expresando como rabieta. Entonces te da un mensaje equivocado que no te deja reaccionar correctamente. Con los niños muchas veces lo que cuesta es que te expliquen qué les ocurre. Tienen que aprender. O sea, y eso es a base, como decíamos antes, de mucha práctica. Correcto. Sí, ¿no? Y luego, pues eso, el niño entra en ese bucle, pues ese que llora, que se queja, que se enfada, que lo que sea. Y bueno, sí que a base también tú de conocer al niño, muchas veces sabes qué le ocurre o de dónde puede venir el problema, ¿no? Igual se discutió con el hermano, tú no lo has visto o tal. Bueno, es también tú conocer al niño. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si el niño te explicara qué le ocurre, pues sería mucho más fácil poner la solución, ¿no? Y esa no siempre tiene respuesta a eso. No, y muchas veces porque ni ellos mismos la conocen en ese momento, les falta vocabulario a veces, no saben, o sea, y a los mayores también nos falta, o sea, a veces a nosotros también nos falta
distinguir ciertas emociones concretamente para poderles dar una palabra, un nombre concreto y con eso pues aterrizarlas y saber cómo tratarlas. Tienes esa sensación, pero es una sensación, no es algo concreto. Entonces los niños, si a nosotros a los adultos nos pasa, a los niños les pasa mucho más. Entonces hay que tener mucho bagaje y hay que ponerle mucha paciencia para poderlo gestionar con ellos. Muy bien, pues más o menos así la parte de entrevista pues la habríamos acabado. Muchísimas gracias. Ahora sí que nos gustaría hacerte una parte de ronda que le llamamos ronda flash, unas preguntas muy concretas y que lo que esperamos es que nos contestes con lo primero que te venga a la cabeza, así lo más rápido que puedas y a ver qué nos contestas. Venga, a ver. Vale, pues la primera de ellas es ¿qué soft skill usas más en el ámbito empresarial? Ámbito empresarial, la comunicación. ¿Y para el personal? ¿Para el personal qué te refieres? ¿De cara versus yo hacia el personal? No, de cara en tu ámbito personal. En ámbito personal. Bueno, suelo ser bastante atrevido. Vale. No tengo miedo a demasiadas cosas. Entonces soy muy, entre comillas, impulsivo. Me gusta probar cosas nuevas y tal. Muy bien. La siguiente sería, ¿eres de hard skills o de soft skills? Así, tú interiormente, ¿cómo te consideras? Yo creo que mitad y mitad. Mitad y mitad. Mitad y mitad, porque es que, ¿cómo decirlo? Sí, puedes conseguir muchas cosas con soft skills y son muy importantes, pero necesitas una base también detrás. Entonces, obviamente tengo capacidad analítica y de solucionar problemas, para eso soy ingeniero, y eso es una base. Y la otra parte, y mi carrera profesional se ha desarrollado por saber desarrollar esa parte de soft skills. Seguro que no soy el mejor ingeniero de la zona ni lo que sea, pero el global de esas hard skills, de ese mix con las soft skills, es el que da el resultado. Entonces, yo creo que son importantes ambas. Guay. La siguiente sería, dinos la soft skills fundamental según tu criterio para las siguientes situaciones. Aunque consideres que tú no la tienes desarrollada. O sea, lo que tú considerarías que es la mejor soft skill para esa situación. ¿Vale? Con tus amigos. Con mis amigos, bueno, con amigo general yo creo que es muy importante el saber escuchar a los demás. Entonces, esa parte de saber escuchar junto con la empatía, pues yo creo que hace que te vaya bien a nivel de, pues eso, de amistades. Pero al final, que se basa la amistad no solo en pasar bien los buenos ratos, pues estás ahí para las duras y para las maduras, exacto, ¿no? Entonces, bueno, si tú sabes escuchar, sabes no sé qué, sabes ayudar cuando se pueda y tener esa empatía, muchas veces no son situaciones de blanco y negro, es, yo qué sé, dos amigos o tres se han enfadado. Bueno, es que uno dice una cosa y el otro la otra. Ya, pero es que si cada uno se pusiera en lugar del otro, quizá ya ni se hubieran enfadado, ¿no? Claro. Entonces, la empatía también es muy importante ahí, sí. ¿En una reunión de trabajo? En una reunión de trabajo, bueno, venía relacionado con lo que decíamos en la entrevista, la comunicación. Vale. ¿Con tu esposa? Mi esposa, yo volvería a decir entre comunicación y la empatía. Porque, bueno, al final la vida en matrimonio, sobre todo cuando llegan los niños, que se hace mucho más complicada, bueno, primero obviamente es hablarse todo entre las dos partes y sobre todo cuando la otra parte pues tiene un, pues eso, un día malo o una situación mala, que también tienes que entenderlo, ¿no? Muchas veces llego tarde al trabajo y está cansada pues porque los niños han sido muy intensos. Pues claro, pues tengo que entenderlo y dar todo de mí para cubrir ese hueco, ¿no? Que claro, ya pues ya está el límite, ¿no? Muy bien. ¿Con tus hijos? Mis hijos, lo hemos comentado antes, el tema de la paciencia. Paciencia, perfecto. ¿Y ante una injusticia a un tercero? Injusticia a un tercero. A ver, yo aquí por un lado está el tema de la empatía que decíamos antes, que no habría injusticia si nos pusiéramos en el lugar de otras personas, y luego también un tema casi de solidaridad o
no sé cómo decirle, al final lo contrario al egoísmo, ¿no? Pues muchas veces ves situaciones en general en la sociedad, pues que las posamos ahí de lado porque no nos tocan directamente y si fuésemos un poquito más solidarios, pues el mundo sería mejor. Empatía y solidaridad, Exacto. básicamente. Si eres capaz de ponerte en la piel de la otra persona, cambia mucho tu forma de actuar en esa situación. Vale, ¿dónde se aprenden las soft skills? ¿Dónde? Pues te las enseña la vida, por un lado, te las enseña a Billy Beckham. ¿Lo intentamos? Y bueno, luego puedes, pues eso, puedes darte cuenta tú mismo de que lo que falta es profundizar en ciertos temas. Bueno, por ejemplo, yo en mi caso no es que busque desarrollar en concreto esa parte que te falte o tal, pero sé que hay gente que se lo toma como un reto, Mm, ¿no? Hay gente, por ejemplo, ciertos retos de, oye, pues se juntan en gente, ¿no? Y dicen, venga, hay que hablar con 5 personas desconocidas en una hora, ir por la calle e intentar ahí hablar. Bueno, con eso te desarrolla esa capacidad comunicativa de perder la vergüenza o tal. Salir de Entonces, tu zona de confort. exacto. O sea, bueno, hay gente que le gusta y hace Mm, estas cosas, tal. Si no, pues eso, pues con profesionales con vosotros o, bueno, pues eso. Si no, la vida al final te mm, obligará a desarrollar correcto. estas actividades de mejor o peor manera. ¿Qué soft skills crees que requiere más apoyo para mejorar? O sea, para mejorarla. Eh, Para los pequeños o los mayores, si se llega al caso, es el tema este que comentábamos de la exposición pública, de hablar en público, de perder el miedo, perder la vergüenza. Esa parte hay que trabajarla y creo que es fundamental. Pero es que para todo, no solo porque luego profesionalmente pueda valer o incluso a nivel personal con amigos y tal, pero es que creo que es algo básico. O sea, Mm, si no desarrollas esa parte, va a llegar un momento en la vida que te va a faltar algo, que vas a necesitar hacer una actividad o algo y te va a faltar eso. Y eso hay que trabajarlo. Se necesita tiempo, necesita esa exposición pública, bueno, ese salto al vacío, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy importante esa parte. Sí. ¿Qué soft skill ves menos en la sociedad actualmente? Pues, pues lo que hablábamos antes, el tema de la empatía. Lo he hecho mucho en falta. ¿Mejoraría la sociedad si los jóvenes desarrollaran las soft skills? Y entre ellas está la empatía, obviamente. Por supuesto, por supuesto. Eh, pero como decía antes, yo creo que hay un cambio generacional, ¿eh? Supongo Mm, que, bueno, ya en la época de nuestros padres que venían de tiempos duros, hemos nosotros casi heredado esta parte, que tampoco lo hemos tenido fácil, y ya la siguiente generación la veo pues como mucho más receptiva, pues estos también a cambios sociales, ¿no? Pues, mm, bueno, que yo qué sé, cosas que hace tiempo nos costaba de integrar. No voy a dar ejemplos porque tampoco es ya, necesario, pero ya me entendéis de lo que hemos vivido de hace sí. 40 años a ahora. Ha habido un cambio social enorme, que hay cosas por mejorar, muchísimas, pero veo la juventud con en este aspecto en concreto, un pasito por delante De nuestra de generación. nuestra generación. ¿Vale? Que no quiere decir que sea perfecto y que no Ya, tengan otros problemas o otras carencias que quizás nosotros teníamos más desarrolladas, pero este punto va a mejor. muy bien. Y ya para acabar, ¿crees que los jóvenes tendrán más opciones laborales si desarrollan sus soft skills Por supuesto. Sí, 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 antes lo comentábamos, que es, bueno, yo considero que son igual de importantes que las hard que las skills? hard skills, sí. Entonces, eso se nota en una entrevista de trabajo, Mm, una persona comunicativa que puede desarrollar, que tal. Al final, si tú haces una entrevista de trabajo y la otra persona se te queda ahí como un cuadro respondiendo sí, no, pues como que no te aporta ya, mucho, ¿no? Entonces, claro, esa persona que sabe comunicar, que sabe expresarse, que tal, pues tiene mucho ganado, por supuesto. Por lo menos para conseguir el puesto de trabajo y yo creo que luego, una vez trabajando, pues esa comunicación con el resto del equipo y tal es muy positiva, seguro.
Sí, bueno, ya por hacer un inciso que has sacado del tema, claro, porque al final tú cuando haces una entrevista de trabajo has hecho un filtrado previo por currículum y podríamos decir que la parte hard skill, la parte técnica, la has prefiltrado más o menos por ese currículum que no te puede aportar otro tipo de información y más en las entrevistas de cara a cara con los candidatos, ¿qué es lo que buscas? Claro, como bien decías, como la fase previa de revisión del currículum ya la haces, hay gran parte de las calificaciones que necesita el candidato para la posición que ya has hecho. Luego hay un tema muy específico que, claro, con la experiencia laboral de cada uno, ahí haces mucha incidencia, ¿no? Que te explique ese pasado, que te puede aportar, que, ¿no? De experiencia que encaja en el perfil que ya haya hecho antes. Eso también es una parte, digamos, técnica de revisión de currículum. Y luego está la tercera parte, que es la que comentamos, que es ese soft skills, cómo responde, cómo desarrolla, etcétera, etcétera. Entonces, en la entrevista, eso se convierte en un grueso de la entrevista y es lo que va a hacer diferenciar un candidato de otro. Si digamos que a igualdad de condiciones que tuviesen un currículum igual, sería lo que haría decantar la balanza, seguro. Genial. Y pues nada, pues hemos acabado con la ronda Flash. Y ya pues para cerrar este podcast, si nos quieres dar algún consejo broche final, pues encantados de recibirlo. Bueno, pues mi consejo sería de cara a los padres que piensen en estas habilidades blandas, de que son un bien para sus hijos, de que cuanto antes las aprendan mejor, de que es algo, digamos, relativamente sencillo de aprender y que les va a venir bien para todo en la vida. O sea, que solo puede traer cosas positivas. Entonces, hay animar a los padres A que a que ayuden a ayuden a sus sus hijos hijos en este a aspecto. trabajarlas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Edu. Muy bien, Bueno, pues gracias a un abrazo. vosotros.